olam she'akol niye bidvaro. Unas semanas atrás estuve en la ciudad de Nueva York y como ya es mi costumbre cuando estoy allá, crucé el día Shabbat Central Park, un parque enorme, para ir a escuchar al rabino Meir Soloveitchik. Él es el rabino jefe de la sinagoga que se llama Spanish Portuguese, queda en la calle 70 y Central Park West. Conozco a Meir ya por muchos años. Él es el nieto de Aharon Soloveitchik, que fue un Rosh Yeshiva en Chicago, un talmudista muy prominente. Y el nombre Soloveitchik, que utilizo en muchas oportunidades, debe de hacerles recordar, mi maestro se llamaba Joseph B. Soloveitchik, hermano de este Aharon Soloveitchik, de tal manera que el rabino a quien fui a escuchar es nieto de un hermano de mi maestro. Pero es un hombre extraordinario, sabe de literatura, de ciencia, lo que uno quiere, él está al tanto y desde luego que es un gran talmudista. En ese Shabbat él estaba hablando sobre la Pará Adumá. Esa es una vaca bermeja que era necesaria durante la existencia del Beit HaMikdash para confeccionar un líquido con el cual purificar a personas que habían incurrido en lo que se llama impureza ritual, sobre la cual vamos a hablar. Hoy en día yo creo que en el mundo judío uno más o menos califica a las personas si es que es Shomer Shabbat, si es que cumple con las leyes de Shabbat, cumple con las leyes de Kashrut, en lo que se refiere a los alimentos prohibidos y a los que están permitidos. Pero en la época del Beit HaMikdash, la clave era otra cosa. En realidad era si uno estaba puro o impuro desde el punto de vista ritual. Porque para poder participar en las actividades del Beit HaMikdash, uno tenía que estar en un estado de pureza ritual. Entonces eso era algo muy importante. ¿Cómo es que uno adquiere impureza ritual? Bueno, hay diferentes razones para ello, especialmente estar en contacto con algún cadáver de un animal, tocarlo, eso lo convierte a uno en tamé, que es la palabra hebrea para indicar impureza ritual. ¿Cómo se soluciona eso? Si estoy en un estado de impureza, ¿cómo llego a la pureza? Bueno, tengo que hacer inmersión en una mikveh, que es una piscina de agua ritual. Esto se puede hacer hasta en el océano también. Y cuando uno sale, uno se hace la inmersión total, uno sale y uno está purificado de alguna manera. Pero en el caso de tocar a un muerto humano, el cadáver de un ser humano, no es suficiente con ir a la mikveh. Entonces uno necesita ese líquido que está hecho con las cenizas de la vaca bermeja, y un cohen tiene que salpicarle esa combinación a uno. A través de ese salpicar es que uno recién adquiere la pureza ritual. Bueno, a lo mejor pureza e impureza era muy importante, eso de muerte y vida, porque en Egipto había un culto por la muerte y nosotros salimos fuera de Egipto en respuesta a eso. Nosotros tenemos un culto a la vida. Mira, algunos líderes árabes hoy en día dicen de que la ventaja que tiene el mundo musulmán sobre Israel es que para el mundo musulmán ellos aman la muerte y por eso están dispuestos a inmolarse, a ponerse un cinturón con bombas y hacerse explotar, mientras que los judíos amamos la vida. Tenemos una desventaja frente a ellos. Bueno, nosotros queremos esa desventaja, porque nosotros amamos la vida. Entonces, para salir de esa impureza era necesario de que el cohen salpicara con esa agua que tenía también las cenizas de la vaca bermeja. Mi maestro, Harav Joseph B. Soloveitchik, reflexiona sobre eso y dice, ¿por qué se necesita a ese cohen que salpique ese líquido que contiene las cenizas de la vaca bermeja? Dice, porque en caso de cualquier tumá, uno a lo mejor puede resolver la situación por sí mismo, pero en el caso de la muerte de un ser humano, cuando uno entra en contacto con la muerte de un ser humano, uno, para sobreponerse a ello, uno necesita la concurrencia de otra persona. Necesitamos la sociedad. Por eso es que cuando ocurre un fallecimiento, tenemos el periodo de la Shiva, cuando gente viene a visitarlo a uno, para darle a uno cierto apoyo moral, porque es muy difícil enfrentarlo solo. En realidad, muchas de las dificultades que tiene la sociedad, que tienen que ver con muerte, no las podemos enfrentar solos.
El terror que hay en el mundo requiere la participación de muchos. Uno solo no lo puede enfrentar. Se requiere la sociedad en su conjunto que tome conciencia de lo que está pasando. Incluso a lo mejor ni siquiera un país solo puede hacerlo, tal como Israel tuvo que hacerlo realmente por décadas por sí solo, pero ahora lamentablemente en diferentes partes de Europa, en diferentes partes del mundo, se está sintiendo el terror, la muerte de seres humanos sin razón alguna. Recuerdo también haber leído lo que le había dicho el gran rabino de Israel, Israel Meir Lau, que es ahora el gran rabino de Tel Aviv, pero por 10 años fue el gran rabino de Israel. Él estuvo en el Vaticano y en su prédica en el Vaticano, él dijo lo siguiente: Noé se salvó del diluvio como construyó un arca, donde también introdujo pares de todos los animales, porque de otra manera se hubieran extinguido por el diluvio. Dice entonces el rabino Lau, ¿cómo es que el tigre vivió junto a la oveja? El tigre es un animal carnívoro. ¿Por qué no la atacó el león a otros animales? ¿Cómo es que convivieron todos juntos? Y él dice, es que había un enemigo en común, había una amenaza, era el diluvio. Y cuando hay algo que aterroriza a todos, pues tenemos que entendernos los unos a los otros. Bueno, nos encontramos en una época no exactamente igual, pero con muchos peligros en el mundo. Es el momento para estar más unidos que antes. Y el terror únicamente se puede enfrentar si es que todos tomamos conciencia de cuáles son sus raíces y nos mantenemos juntos, y seguramente vamos a salir airosos y vencedores de este azote último a la sociedad.